En esta mañana hemos leído un pasaje que todos supongo que hemos leído alguna vez, y a lo mejor aquellos que predicáis, no sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de leerlo. El único sitio donde se encuentra es en Mateo. Mateo empieza ya en el capítulo anterior, en el 24, hablando de las señales del fin, antes del fin. Y es muy curioso que mucha gente pues se centra en esta época de pandemias, de guerras, de terremotos, de problemas familiares. ¿Ves? El reino ya está cerca. Y se olvidan de lo que luego dice Jesús, cómo va a ser la venida del hombre, el Hijo. Estamos hablando de la segunda venida. ¿Cómo va a ser? Nos corresponde a vosotros. Luego dirá también que leeremos el pasaje de Hechos. Y ahora en 25 habla por parábolas. Y les habla de las parábolas de las 10 vírgenes. Y que luego en el 31, verso 31, va a hablar del juicio de las naciones. Es decir, hay una correlación de toda una sucesión de acontecimientos con un único objetivo: la seguridad de que Dios vendrá, de que se podrán ver circunstancias. Pero muchas circunstancias en cada generación, si las analizamos, son las mismas. ¿En qué generación no ha habido guerras? Seísmos, problemas familiares, caídas de imperios más grandes que el capitalismo, el romano, el griego, el turco, el visigodo, el imperio español. Bueno, quitando que en las nuestras pues nos ha tocado ver lo de la luna, aunque ahora algunos dicen que la Tierra es plana, en fin. Vemos siempre que hay, pero ¿ese es el motivo real? ¿Es esa la circunstancia? No. Por eso, las vírgenes prudentes van a dar las claves para que nosotros podamos entender toda esta realidad del Señor Jesús. Por eso Él pone una parábola en el contexto que ellos la pueden entender, que es esa idea familiar de matrimonio en 3 etapas que conocéis muy bien. Primero son los padres, los que los ponen de acuerdo, luego que se desposan. A ellos no les piden opinión, no les pedían opinión nunca, hoy supongo que sí, ¿no? Pero todavía en algunas culturas no se les pide opinión, las casan. Y hemos leído el testimonio de una chica de la iglesia perseguida que la obligaron a casarse, siendo una niña. Y luego está la gran fiesta, cuando viene el esposo. Y todas las vírgenes deben de estar preparadas. Es importante que entendamos también el tema de vírgenes. Voy a decir una anécdota. Ayer leía una cosa, bueno, así de broma, ¿no? De que había tenido 5 maridos, pero el último fue el vuestro. Dice, ¿pero cómo? En fin, empieza el primero, que si no me toca, el otro, dice, y el quinto, dice, el quinto era de Hacienda. ¿Y qué? Dice, porque no paraba de ir ahí a sacar dinero. Ese fue el que os dio. La idea de en quién estamos nosotros. Si somos todos vírgenes, estamos sirviendo a un solo Señor. No puede haber dos. A un solo Señor. Pero además no es solo vírgenes, sino prudentes y no insensatas. Pero todo el mundo, volviendo a la parábola y al contexto, sabía lo que tenía que hacer. No sé si alguna vez habéis vivido en vuestra casa con quinqueles o con candiles. No sé, en Latinoamérica, a lo mejor en cada país se llama de manera diferente. A ver, en Bolivia, ¿cómo se llaman los quinqueles, que aquí decimos candiles? Pero allí se ha usado y se usará seguramente en zonas rurales que no llega la luz. En Colombia, a lo mejor ni se acuerdan ya. ¿Cómo se llaman? Igual. Quinqué. En Ecuador, también. En nuestra tierra hasta se tienen romanos. El nombre solo. Vale, quinqué. Y sabéis lo que es escribir con un quinqué, ¿verdad? Se te van los ojos. Porque es la única luz, tienes que estar al lado. Bien, pues todas ellas tenían que estar con el quinquel o con la lámpara que tenían en aquella época, con aceite puro de virgen, porque no había otro. Porque tenía que alumbrar bien, si no se iba rápido, con su mechecita. Y tenía que alumbrar. Nadie sabía cuándo iba a venir el esposo.
Por eso era prudente saber. ¿Saber qué? Que el aceite se consume y que tienes que tener un recipiente para ir reponiendo, porque no sabes cuándo será. Esto nos recuerda aquello que también dice Jesús de la venida del hombre, las señales, no se sabe cuándo vendrá. Pero eso no nos quita que no seamos prudentes, ¿no? ¿A alguien se le ha ocurrido, como a mí, ir a comprar y darse media vuelta porque no llevaba el dinero? ¿A cuántos le ha pasado esta anécdota? A mí ahora mismo me pasa cada vez más, pero bueno. ¿A quién no le ha pasado de algo? Anda, pues. Menos mal que la panadera me conocía de la fama, además vino una vez aquí a la iglesia a orar y digo, oye, que me he venido y se me ha olvidado. Y dice, no te preocupes, dice, ya me lo das otro día. Fui un insensato, un imprudente. Es como el que viene a la iglesia y cuando llega la ofrenda hace esto. ¡Ay! Que no tengo, Señor, perdóname que no me traigo. ¿Sabes a lo que vienes? A adorar al Señor con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Preparada la ofrenda, preparada las lecturas, como te has preparado, te has acicalado. Las mujeres supongo que ahora os pintáis menos, porque como llevamos toda la cacharrita, pues se nos va todo, ¿eh? Todas me dicen, no, ahora nos pintamos. Ahora nos podemos pintar los hombres también algo, para que nos vieran los ojos. Es decir, tenemos que ser cuidadosos y saber cuál es el objetivo de todo esto. Y no es fácil, porque estamos hablando de un estilo de vida. Y un estilo de vida empieza desde que te acuestas hasta que te levantas, te calzas, te aseas, desayunas y empiezas la jornada. Yo hoy he sido un insensato, porque esto nada más que lo hago los domingos, pero a las 12 tengo que tomar algo por ser diabético. Y me lo he notado en la boca y le he ido a mi mujer y digo, ¿tiene un Carmen? Y dice, no, he sido un insensato. Ya me ha pasado con este 2 veces. Un yogur, otras veces me lo tomo ahí, o ahí a las 12 hay que parar y tomarse algo, o a las 11:30 como yo hago. Es un estilo de vida. Hemos de disciplinarnos. Eso era una de las razones por las que Jesús les está diciendo esta parábola desde un contexto que ellos entendían claramente. De ahí lo que estoy diciendo ahora. Por eso, ¿cuál es nuestro contexto? ¿Cuál es tu contexto? Para procurar ser una virgen sensata. ¿Cómo te encuentras? ¿Eres prudente o imprudente? La prudencia, en el Real Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nos dice que prudente es el que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, el que tiene juicio, templanza, cordura, sabiduría, aplomo, que no ha perdido el sentido común. Y ahora pensemos un momento, ¿cuánto insensato no hay en este tiempo de pandemia? ¿Visteis las imágenes? En Murcia, aquí, celebrando, a jóvenes que le preguntan, salió directamente, oye, ¿y tú qué vas a hacer? Hombre, ¿cómo? Si es que la gente sabe, ¿cómo me van a quitar que yo vaya de fiesta? Pues claro que me iré de fiesta. Claro, luego los políticos, da igual el color, tienen la culpa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay sensatez o insensatez? ¿Prudencia o imprudencia? Hemos de ser críticos, en primer lugar, con nosotros mismos, antes de mirar al otro. Por eso es importante que no perdamos el sentido común, que va paralela a la fe, va paralelo a la fe. En la fe no quita el sentido común. No podemos entrar de que esto es una pandemia del diablo. No, a lo mejor lo estamos diciendo nosotros que tenemos el diablo encima. La pandemia es como el hambre, como la iglesia perseguida, es una cosa que tenemos que afrontar con sentido común y con fe. Pero una cosa no debe de quitar a la otra, tienen que ir porque pertenecen a nuestro aspecto de creación de Dios.
con discernimiento, con capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Mateo 7 nos dice y recoge estas palabras Mateo de Jesús: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Por eso cada día nos tenemos que analizar en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Sensata o insensata? Seguimos remarcando la idea de que hablamos de vírgenes, todos, prudentes como un estilo de vida, que es lo que nos está proponiendo Jesús, ante un objetivo claro, evidente, es que el esposo viene y vendrá, pero no nos dice en esta generación. Ya lo estaban esperando desde Pentecostés, siglo I de la era cristiana. No sabemos cuándo vendrá. No debemos de entrar en eso que ya dijo Jesús, está blindado. No insistas, insiste en ser prudente. Déjate guiar, gobernar por la obra del Señor. Por eso muchas veces caemos en una ceguera espiritual. El insensato quiere ver y el prudente dice, no, eso le pertenece a Dios. Y a mí me pertenece llevar el candelero y la provisión de aceite que Dios me da. Que luego y ahora vamos a pasar a ello. Por lo tanto, por más que yo desee que esa lámpara continúe hacia adelante, tengo que entender que es y funciona por la gracia de Dios. No dice que unas fueron mejores vírgenes que otras, que unas ganaron la salvación y otras perdieron la salvación. Está hablando de la actitud ante el esposo. ¿Cómo vivían? ¿Como personas sensatas? Si seguís leyendo en el verso 31, como decía al principio, el juicio a las naciones. En otro momento prediqué acerca de esto. Y nos habla muy bien. ¿Y cómo sabíamos que tú ya estabas aquí? ¿Qué hicisteis con los de las cárceles? Con los de la iglesia perseguida. ¿Qué hicisteis cuando había hambre? ¿Qué hicisteis cuando había enfermos? Ahí se ve la insensatez y la sensatez. Jesús no se aparta ni un ápice en su enseñanza desde el principio hasta el final. Somos nosotros los que la cambiamos a nuestro antojo, para nuestra doctrina, que no es la de Dios. De ahí que sea importante descubrir lo que el Antiguo Testamento nos dice de la lámpara. La menorá, que a muchas iglesias, no sé por qué, bueno, sí lo sé, lo respeto, pero no lo comparto en absoluto, se tenga un símbolo hebreo en una iglesia, que no es una sinagoga. La lámpara no pertenece a la era cristiana, es el pasado superado por Jesús. Se espera en la segunda venida, ya ha sido la primera. Ya las luces de la menorá no tienen sentido para nosotros. En una sinagoga judía, claro que sí. En nosotros no. Pero en aquella época tenía que estar la lámpara con aceite. La lámpara, el candelero. Pero ocurre una cosa. Desaparece el templo, desaparece el candelero, desapareció la fe del pueblo. ¿La fe del pueblo estaba en aquel aceite y en aquel candelero? No. A lo mejor pensáis, el pastor ya me está liando. No, vamos a desliarlo poquito a poco porque todo es un proceso de desliar. Por lo tanto, cuando estamos hablando de llenura del Espíritu, ¿de qué estamos hablando? ¿De que el Señor nos siga dando más aceite? Para muchos sí. Es que así tenéis el Espíritu del Señor. Un momento. La Biblia dice, por medio de Pablo, que todo aquel que nació de nuevo, el Espíritu de Dios, inunda su vida. No necesito ser más lleno. Porque si se desparrama el aceite, sale todo ardiendo. A lo mejor por eso van algunos pegando palos evangelísticos por ahí a la gente, en vez de respetarlos, en vez de alumbrarlos. Y hemos sido testigos de una persona pegando palos andando con otras personas. Y la tuvieron que echar y no permitir que fuera otra vez. Eso no es ser sensato, eso es ser insensato, imprudente.
La sensatez empieza porque la luz nos ilumina. ¿Por qué la luz? Yo no he hecho nada, simplemente llevar el candilo, bien con el dedo o bien llevarlo así con el brazo. El aceite, ¿has hecho tú algo por sembrar la oliva? ¿O porque el olivo crezca, como mucho recoger la presional y meterla ahí? No has podido hacer nada, no has podido crear nada. Todo es un hecho natural, regalo de Dios. Ni siquiera la chispa eres capaz de producir, sino por la fricción de varios elementos o un mechero. Por lo tanto, no tenemos que gloriarnos y creer que somos prudentes porque estamos llenos del Espíritu de Dios. No, para nada. Sino darle la gloria, ahí está el prudente y el sensato, la Virgen prudente, la Virgen en cuanto a esto, no, o sea, todos somos vírgenes, todos somos depósito de Dios, ¿vale? De darle la gloria al Señor que nos ha provisto, pero no yo por llevarla o portarla o por tener más y la otra menos aceite. Por eso no debemos de juzgarnos. Nuestras lámparas están llenas, encendidas, arden y su luz está alumbrando por la única y exclusiva gracia de Dios. Nosotros somos portadores. Por lo tanto, a quien tenemos que dar la gloria es al Señor del aceite. Pero siendo cuidadosos, mayordomos de ese don que Dios nos ha concedido. Y usándolo, no guardándolo. ¿Quién esconde una luz debajo de un almud? ¿Os acordáis, no? Lo que dice Jesús. Sino que la luz está para que se vea, para que resplandezca, primero delante de nosotros y después que invita al seguimiento a aquellos que se acercan a la luz. Pero el que porta la luz no es el digno de la gloria, sino el Señor de la luz, Dios. Por eso dirá aquel rico: alma, muchos bienes has guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Esa es la actitud que podemos decir: ya estoy en el Señor, ya tengo la llenura del Señor, ya estoy lleno, aleluya, y me hincho como una de estas, me gusta verlo porque además es un artista tremendo, de Botero, y esas dimensionadas esculturas que hace, que en el aeropuerto y en Barcelona hay varias, en el aeropuerto de Madrid y también de Barcelona, hombres dimensionados, con unos dedos pequeños, unos brazos, unos muslos. Así hay de cristianos, así, vírgenes insensatos. No perdamos el juicio, el sentido común, la realidad. La belleza no está en quien la tiene, sino en el que produce el aceite de vida, el que nos da la unción, el que nos da la capacidad de encender por medio del Espíritu de Dios esa llama en esa lámpara, para que, si es su voluntad, la sigamos llenando. ¿Cómo se puede traducir esto? Viviendo bajo esa luz, trabajando bajo esta palabra, que con la luz del Señor nos da capacidad para entenderla, para ponerla en práctica, para compartirla desde la humildad, no desde la superioridad sobre otros. Habéis oído que en la iglesia perseguida hemos hablado de cristianos. No se habla así católicos, ortodoxos, protestantes, coptos, no, cristianos, seguidores de Cristo. Pues ese es el primer elemento a tener en cuenta al ser vírgenes prudentes. Que basta ya de apellidos al nombre, al que nos da sentido, que es Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, ni el fuego ni el calor son lo importante, sino la espera del esposo. Esa esperanza que dirá Juan en Apocalipsis: Maranata, ven Señor Jesús. La esperanza que esperaba la iglesia en el primer siglo, cuando se reunieron a compartir, vendieron las cosas a compartir, era esa necesidad, esa inmediatez, que es la esencia de la esperanza de la iglesia. Cristo viene pronto, pero eso se cree desde el primer siglo, no porque vengan ahora tormentas, pandemias, guerras, amenazas, no seamos insensatos.
No es que haya que hacer doctorado, pero simplemente con leer un poquitito de la historia de la Iglesia lo tenemos claro. Y quiero hacer un subrayado a esto. En la Iglesia la insensatez está casada con la ignorancia consentida. Cuando uno es cristiano, pero no quiere formarse con un poquitín de enseñanza bíblica, histórica, científica, tiene todas las papeletas para ser un insensato, un imprudente. Pero cuando tienes esos elementos y tienes la lámpara, te pones a esperar cómo será ese señor, ese esposo, y te pones a ver cosas y aprendes, disciernes unas cosas, ves que ya han pasado otras, y no te preocupas en los, pero si me da igual, cuando venga es que me coja con la luz y lo pueda ver. Ese es el objetivo de la espera, poder ver al Señor. Pero ayer lo decía con un hermano, que creo que Ángel se ha tenido que ir porque ha tenido un bajón de azúcar, que ha dado algunos problemas, y seguramente no tenga ahí el pincho y se haya tenido que ir. Cuando no tienes todas las herramientas, le decía a él, muchas veces caemos en este error, el ser insensatos. Pero cuando tenemos las herramientas a nuestra disposición, no podemos alegar ignorancia. Tú vas delante de un juez, hombre, señor juez, yo es que no sabía, cuando han puesto muchos miles de multas, y cuando la tienes que pagar de entrada, usted recurra, vale, pero primero paga, después recurre, y vas ante el juez y dices, yo es que no lo sabía, me he criado en el campo, no tengo nada, ese no es mi problema. Usted tiene la obligación de saber en el estado que está las leyes que hay. No se las tenemos que estar diciendo y recordando todos los días por la radio. Por lo tanto, no hay excusas. Sabemos que el Señor vendrá, pero esa lámpara ha de estar ahí encendida, porque es el Señor el que está echando el aceite. Os envié también en esta semana el libro, porque lo he repetido muchas veces y ninguno ha dicho, ¿me lo he bajado? Bueno, pues digo, mis hermanos son muy listos, pero al tema internet no van a tener problemas. Bueno, se lo voy a bajar yo y se lo voy a enviar. Por esa lista de difusión que tengo en Telegram y en WhatsApp, a todos os he enviado El progreso del peregrino, de John Bunyan, 1700. Ciento y algo de hojita, pequeña, pero se lee muy bien. Pues en uno de los diálogos tiene al intérprete que habla con Cristiano. Y el intérprete lleva a Cristiano hasta un lugar donde había un fuego ardiendo, al lado de una pared, ¿vale? Había un hombre echando agua sobre el fuego, pero este ardía cada vez más brillante y más ardiente. Cuanto más agua, más ardía el fuego. Y Cristiano dijo entonces sorprendido, ¿qué significa esto? Y el intérprete le contestó, el fuego es la obra de gracia en el corazón humano. El que echa agua para apagarlo es el diablo. Pero como ves, el fuego arde más y más brillante cada vez que le echa agua. Te mostraré el motivo. El intérprete lo llevó detrás del muro y allí vio a otro hombre con un cántaro de aceite en su mano, convirtiéndolo continuamente y vertiéndolo debajo de un conducto que iba al fuego que estaba al otro lado. Preguntó Cristiano, ¿qué significa esto? Intérprete le respondió, el que echa el aceite es Cristo. Usa el aceite de su gracia para mantener la obra ya comenzada en el corazón de su pueblo. Los que pertenecen a Cristo son hijos de la gracia y el poder del diablo, aunque grande, no puede apagar el trabajo empezado en sus corazones. La razón principal, por lo tanto, por la cual las insensatas no tomaron prevención ni vasijas adicionales, fue posiblemente la alegría. ¡Ay, va a venir esta noche! ¡Claro! Pero si la lámpara se te va la luz, no puedes verla. Cuando salgas a correr, tendrás que ir a la luz de otra y la otra te dirá, déjame, que esta es mi luz, que quiero yo ver. No, que yo también. No, busca tú el aceite. ¡Ay, se me ha olvidado! Esto nos lleva a pensar que el fuego en nuestras vidas no es la emoción,
sino alimentar el fuego con el aceite de la palabra de Dios. ¿Cuántas Biblias tenéis? Os voy a hacer la pregunta que le hizo el cura de mi pueblo a los alumnos cuando yo tenía 6 o 7 años. Era el único protestante en el pueblo, y don Fernando el cura conocía muy bien a nuestra familia, porque además mi padre tenía un cargo en la gasolinera y sabía que éramos evangélicos protestantes, decíamos en aquella época, mucho orgullo, y nos conocía. Y yo, pobre de mí, con 6 o 7 años, me acuerdo todavía, me voy allí a confesar y hago así, yo, ¿qué hay que decir? Dice, tú di, Ave María Purísima. Digo, vale, hago así, entra, Ave María Purísima, y se me queda mirando y dice, ¿tú qué haces aquí, Abraham? No vengo a confesar. Anda, vete de aquí, vete de aquí. Yo ya he hablado con tus padres, tú no tienes que problema ninguno a confesar. A los pocos días, el cura, a todo el mundo, porque había que darle religión católica a todo el mundo, dice, ¿para qué queréis las Biblias en vuestras casas? Bonitas, de oro, si no las abrís. ¿De qué queremos el aceite? Si no lo abro, no compruebo la candidez, la espectacularidad de su luz cuando me pongo a leer su palabra. ¿De qué me vale tenerla en el smartphone? 40.000 versiones si no la leo, no la escudriño, no me pregunto, no irradia en mí dudas. ¿De qué me vale la Biblia? ¿De qué me vale la palabra? ¿De qué me vale el aceite? Desde esa perspectiva las emociones son, no, yo, aleluya, gloria a Dios, que está muy bien decirlo, pero cuando hay que decirlo, no cuando hay emoción, sino cuando hay un estilo de vida y ese aleluya lo dice esa conciencia, el amén también y el gloria a Dios también. Como en un libro de anécdotas de Antonio Gómez, que cogió anécdotas y en una ocasión, pues bueno, un burro a uno no sé qué le tiró y tal, y el gitano dice, y gloria a Dios, el burro se cayó y se murió. Hombre, gloria a Dios porque el burro se cayó y se murió. No. Por lo tanto, cuidado con nuestras expresiones, porque delatan nuestra sensatez o nuestra insensatez. Nuestra comunión con Dios o con nuestra no comunión con Dios. Uno que tiene comunión con Dios es prudente, o lo procura, y cuando cae se levanta a la luz de la lámpara de aceite. Puedes correr a la espera, te caerás, pero procuras tener, como el de relevos cuando entrega el testigo, procura que el otro lo coge y lo suelta, procuras tener el aceite ahí para evitar caer. Pero esa carrera, esa emoción, no es lo importante. Lo importante es el que viene a nuestro encuentro, el esposo. Por eso es importante que este pasaje nos está hablando de la parusía, la segunda venida de Cristo. Pero no nos quedemos embelesados. No, viene hoy, viene ahora. Todas estas personas que dicen, no, el Señor viene ya, viene ya. Muy bien. No pagues el recibo de la luz, ni el del agua. No te preocupes de Hacienda, no te preocupes de lo otro. Ponlo al 100%, créetelo y vívelo. Y di, gloria a Dios, el Señor viene ya, no dejo. Hace 25 años aquí, en Cartagena, hubo gente que decía eso. Algunos lo hicieron, claro, detrás tuvieron que pagar luego demoras de pagos. Por favor, no nos idioticemos desde la fe. Seamos cabales, prudentes. Vayamos al encuentro del esposo no desde la ignorancia, sino desde el amor de Dios, el Padre, porque nos ha regalado a su Hijo. Por eso yo te pregunto ya para terminar, ¿miramos lo correcto con prudencia a la hora de gestionar nuestra vida? Eso nos lo tenemos que preguntar al acostarnos cuando hacemos una especie de cómo ha ido el día y al levantarnos cuando damos gracias porque es un milagro que cada día vivamos. ¿Verdad que es así, Carolina? Es un milagro que cada día vivamos. Y ella lo sabe por lo que tuvo que pasar. Nadie puede decir ni cuándo ni cómo, pero que te pille el Señor con su gracia, con su lámpara encendida, y te dirá cuál es el camino.
porque verás y esperarás al Señor. ¿Cuándo? Que te da igual. Es la actitud de espera, de gozo, que cambia tu vida, que te ayuda a ser prudente. Repitámonos esta palabra y sus connotaciones en nuestra vida. Y si caemos, lloremos, arrepintámonos, ahí está el Señor para abrazarnos, pero sigamos en su palabra por medio de su Espíritu mirando. Hechos 1:11 para terminar. Nadie sabe ni el día ni la hora. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Y a cada uno le llegará su hora, cuando el Señor lo llame. Porque desde ese momento que te llama, le dijo al ladrón al lado de su cruz, estarás conmigo. Por lo tanto, no tenemos que estar en un lado ahí pululando hasta que venga, ya estaremos y disfrutaremos del Señor. Pues que nuestra esperanza sea y nuestro estilo de vida ser vigilantes, pero nutriéndonos de su palabra, en comunión con los hermanos. Insensato es el que dice que ya lo tiene pero no necesita de los hermanos. Ese va de sobrado, pues dejémoslo que vaya de sobrado. Como el que no se quiere poner mascarilla, déjalo, pero tú procura no acercarte, por si acaso. Pues dejemos a los imprudentes, pero busquemos la prudencia, la sabiduría en el Señor. Señor, te damos gracias, porque en nuestro corazón lo que alberga es el gozo de que tú vienes. Y cada día vienes a nuestra presencia a vernos y declararnos tu voluntad por medio de tu palabra. Que sea ella la que mueva nuestra boca, nuestro pensar, nuestro ver, nuestro palpar, nuestro abrazar cuando llegue, nuestra mirada ahora por encima de estas máscaras que tenemos que llevar. Que tu amor, Señor, sea el que presida toda nuestra vida, esperándote, Maranata, gozosamente. En el nombre de Jesús. Amén.